oídos circuncidados y que el Señor hable a cada uno de nosotros. Abrimos la escritura Primera de Pedro en su capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Pedro 1, 17. Dice así: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Quiero leerle una vez más, versículo 17. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Rápidamente, mis amados hermanos, quiero entrar exponiendo este tema, que es no solo tema, sino es palabra para nosotros, es un alimento que el Señor trae para nosotros, es un recordatorio para nosotros y es una amonestación para nosotros de parte del Espíritu de Dios, de parte del Señor. La pregunta es en general para usted y para mí: ¿cómo está nuestro temor delante de Dios? ¿Cómo está tu temor hacia Dios? ¿Cómo está tu temor a Dios? ¿Cómo está mi temor a Dios? Si realmente estamos temiendo a Dios. El temor a Dios no es un miedo. El temor a Dios es una reverencia para obedecer sus estatutos y su ley. Porque muchos confunden el temor con el miedo. No. El temor a Dios es una reverencia, que sabes que Él es digno de ser honrado. Entonces, es importante, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro temor hoy en día? Y vamos a ver, hermano, a través de la palabra, de que nos vamos a identificar cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi temor delante de Dios? La misma palabra, hermano, nos va a confrontar a cada uno de nosotros, a los que escuchan este mensaje, porque quiero decirle que hoy en día muchos llamados cristianos han perdido el temor a Dios. Y el temor a Dios no se pierde de la noche a la mañana. El temor a Dios no se pierde, hermano, de un abrir y cerrar de ojos. El temor a Dios se va perdiendo gradualmente, poco a poco, gradualmente se va perdiendo hasta que la persona ya, hermano, su corazón se endureció. Y hay varios ejemplos que quiero tomar, pero solo le menciono este. Dice la Biblia que Sansón, hermano, él cometía pecados, hermano, tenía pecados inmorales y iba y se sentía más fuerte. Y nuevamente volvía a cometer pecados inmorales y se sentía tranquilo, ¿verdad? Esto es palabra mía, yo creo que ni catarro ni gripe le daba. Volvía a hacer esto y nada le pasaba, sentía más fuerte. Gradualmente perdió el temor a Dios. Porque dice que Dios se apartó de él y él no se dio cuenta. Por eso es que murió avergonzado, sin ojos, desnudo, siendo la burla de sus enemigos. El temor a Dios se va perdiendo gradualmente, no es de la noche a la mañana. A veces como cristianos, podemos estar haciendo cosas que le desagradan a Dios, pero las hacemos, dice, pues de todo me arrepiento, el Señor me perdona. Sí, Dios nos perdona, pero volvemos y reincidimos, cualquiera que sea, pueda alguien que sea el chisme, ¿verdad? Pueda que sea alguien que sea un mentiroso. Pueda alguien, hermano, que esté en contra de lo que Dios dice y está continuamente cayendo en eso. Llega el momento en que se da cuenta que ya está muy lejos
Y vamos a ver, hermano, cuando alguien está en el temor de Dios, los beneficios que vienen a su vida. Y aquel que ya, hermano, gradualmente dejó el temor a Dios, las consecuencias que vienen a su vida. Entonces, dice aquí claramente el apóstol Pedro, dice el versículo 17, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, en todo momento donde tú y yo vayamos, donde quiera que estemos, yo me debo de conducir en el temor de Dios. Yo no tengo que estar, hermano, viendo hacia atrás, hacia el lado. Me estará viendo el hermano, me estará viendo el líder, me estará viendo el pastor que hago algo. No, hermano, qué triste que una persona ande así. Cuando alguien anda así, que lo estén vigilando, es porque anda mal. Porque es el que anda en el temor de Dios, no le importa, donde quiera que va, se está conduciendo en el temor de Dios. No importa que se encuentre en un lugar, hermano, que sea, que haya tanto pecado, tal vez por trabajo, lo que sea, pero él o ella está caminando en el temor de Dios. Dios lo guarda, Dios lo protege, Dios lo cuida. Entonces es importante, porque hoy en día hay muchos que andan agradando el ojo humano. Hoy en día muchos están agradando el ojo humano. ¿A quién? Hermano, que agradando al hombre, agradando al pastor, ¿verdad? Es que el pastor dice que haga esto, el pastor. Hermano, hay que hacer lo que dice el Espíritu Santo. Hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y si el pastor está en obediencia a Dios, si el pastor está en el temor de Dios, y el pastor está, hermano, sometido voluntariamente al Señor, entonces hay que obedecer al ministro, al pastor, porque es una autoridad delegada, ¿verdad? Pero aclaro eso, ¿verdad? Porque hay quienes le obedecen, hermano, a líderes que ya están bien, hermano, apartados y están haciendo cosas indebidas. Bueno, pero yo no me quiero desviar de esto, hermano, que quiero rápidamente para que entendamos todos. Aquí anoté, hermano, algo porque es importante, porque muchos piensan que temor es miedo. Mire lo que es el temor. Estamos hablando del temor a Dios. Yo sé que usted y yo sabemos de memoria ese versículo, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Mire usted a una persona que, hermano, hace cosas necias y tercas, no tiene temor de Dios, porque está haciendo lo contrario. Pero veamos aquí qué significa el temor. El temor de Dios dice que es un sentimiento de reverencia, de admiración y respeto hacia Dios, que se manifiesta en la obediencia. Mire cómo se manifiesta el temor a Dios: en obediencia, en sumisión y la adoración. Ese es el temor de Dios. Entonces, el temor de Dios tiene varias cosas que es importante que veamos. Antes de entrar en eso, quiero decirle qué triste, qué lamentable es que hoy en día muchos, pero muchísimos hombres y mujeres que antes tenían el temor de Dios lo han perdido, lo han ido perdiendo. Y hermano, hoy hacen cosas que no se imaginaron que iban a hacer. Porque cuando usted y yo, hermano, estamos viviendo en el temor de Dios, las cosas pequeñas que hacemos, rapidito, hermano, que estamos en el temor de Dios, aún las cosas pequeñas que estén mal, aunque se vean muy pequeñas, rapidito, hermano, nos ponemos a cuentas con Dios. Rapidito buscamos la reconciliación porque está el temor. Pero cuando no está ese temor, hermano, olvídese, se va acumulando. Hay pecados de omisión porque no confiesa. Entonces, cuando nosotros estamos en el temor de Dios, aun cuando le mentimos al hermano, de repente le dice: hermano, ¿verdad? Que por X o Y razón, ¿no? A veces el hermano le dice: hermano, fíjese que iba a pasar por su casa, por decir algo, ¿no? Iba a pasar por su casa, estaba cerca de su casa para visitarlo. Le estoy llamando ahorita porque quería pasar a visitarlo nomás, a verlo. Fíjese, hermano, que estoy lejos de mi casa.
Estoy en otra ciudad y está echando una mentira. Está en su casa y está acostado, pero no quiere recibirlo. Entonces a veces dice uno, pero soy cristiano y mintiendo. Entonces la persona que está en el temor de Dios se arrepiente. En el momento dice, no, yo no tengo que estar en esta condición. Mano, perdóname, yo te mentí. O sea, cuando está viviendo el temor de Dios, pero cuando no, cuando se va perdiendo el temor a Dios, ya se le hace una práctica. Entonces, rápidamente, veamos aquí. Quiero ir rápidamente con usted. El temor a Dios es un temor santo que protege al creyente del pecado y de sus consecuencias. Cuando vivimos y caminamos en el temor de Dios, te protege el Señor de ese pecado que acecha, ese pecado que está a la puerta, ese pecado que se ve tan deleitoso, ese pecado que se ve tan atractivo. Dios te cuida. Un ejemplo, el hombre que es casado, hermano, se le presenta una mujer que dice, wow. Pero como está viviendo en el temor de Dios, dice, no, yo temo a Dios. Yo temo a Dios. ¿Y sabe qué? Entonces Dios te protege del pecado y las consecuencias. Pero el que ha perdido gradualmente el temor a Dios es una oportunidad para pecar y para hundirse. ¿Y entonces por qué? Porque ya no, nada lo detiene. Mire, el creyente en general que pierde el temor a Dios, lo perdió todo. Lo perdió todo. El creyente que, hermano, pierde el temor a Dios, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque digo todo. Porque ya nada lo va a detener a ir a cometer iniquidad, a cometer pecados, hermano, de muerte. Nada lo va a detener. Absolutamente nada. Por eso es que se oye, hermano, de cristianos que perdieron el temor de Dios y hoy ¿dónde está? Es triste. ¿Dónde está el hermano que él gradualmente fue perdiendo el temor a Dios? Pero si el hermano tenía su familia, su esposa, sus niños. Yo conocí, hermano, conozco algunos casos y conocí un hermano que hasta en su casa dimos el estudio bíblico por años y su esposa no quería nada con el evangelio, pero le dije, hermano, usted tenga paciencia, demos el estudio. Al tiempo la esposa se convirtió y él estaba tan contento, pero hermano, perdió el temor a Dios. Y todavía le dije, hermano, no hagas eso. No, dijo, perdió el temor a Dios. Tenía a su esposa, sus niños, le estaba hablando 20 años atrás. ¿Y sabe qué pasó? Gradualmente fue, mire, hoy está casado con un hombre. ¿Hasta dónde puede llevar? De Dios nadie se burla. Entonces, ¿por qué vemos esto? Si yo pierdo el temor a Dios, lo pierdo todo. Yo ahí ya vimos, hermano, ¿qué dice el primero acá? El temor a Dios te protege y te cuida, hermano, del pecado y de las consecuencias. El temor a Dios es una base para poder yo amar y servir y andar en los caminos del Señor. El temor de Dios me hace a mí, hermano, amar a mi prójimo, servir al Señor y estar, hermano, firme en el camino del Señor. El temor a Dios es un sistema, hermano, de alarma que te previene, te exhorta y te amonesta contra el pecado. Cuando estamos en ese temor, el temor de Dios te alerta por dentro y te dice, ¿verdad? Te manda alertas y te dice, no lo hagas, porque estás en el temor de Dios. Te empieza a amonestar para que no hagas esto que va en contra de Dios. Entonces, si yo temo a Dios, yo obedezco al Señor en todo. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que todos volvamos al temor de Dios. En algún espacio o en alguna situación nosotros hemos perdido el temor a Dios.
En alguna manera hemos perdido el temor a Dios. ¿Sabe cómo? A veces uno se da cuenta cuando uno está hablando mal de un hermano. Uno está en cierto lugar y empieza a hablar mal del hermano. Dice, hermano, ¿tienes temor de Dios? ¿Por qué estás hablando mal del hermano? Si él no está aquí. O hablar de quien sea. Entonces, cuando estamos en el temor de Dios, nos abstenemos de eso. Porque yo obedezco a Dios. Yo quiero adorar a Dios. Yo quiero servir al Señor. Entonces, otra señal el que está viviendo en el temor de Dios, el temor de Dios es como un mecanismo que te sensibiliza para alejarte del pecado. Te sensibiliza y dice, sí se ve bien, pero yo no lo voy a hacer. Yo temo a mi Dios. Yo respeto a mi Dios. Yo tengo reverencia para con mi Dios. Entonces, esto te va a proteger de donde quiera que tú vayas. Donde quiera tú te encuentres, hermano, qué lindo es caminar, vivir en el temor de Dios, que tú vayas por X lugar, por X, hermano, establecimiento, donde quiera. Tú eres, hermano, un hijo de Dios, una hija de Dios, que temes. Yo temo, yo no quiero ofender a Dios. Yo no quiero que se ofenda al Señor por mi conducta. Yo no quiero que se ofenda al Señor por mis palabras. Yo tengo que saber lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo y cómo me estoy conduciendo. Entonces, rápidamente, cuando nosotros como creyentes, hermano, pasamos por diferentes situaciones, ¿verdad? En este caminar con el Señor. De repente tú te vas a enfrentar a situaciones que tú no esperabas, situaciones familiares, situaciones hermano, a nivel de relaciones, hermano, sociables con hermanos, o situaciones en el trabajo. Nosotros tenemos que, sobre todo, hermano, honrar al Señor, al Señor. Entonces, quiero llevarte a otra escritura, porque vamos a ver rápidamente por así decirlo, los beneficios que tenemos cuando nosotros obedecemos al temor de Dios. Vaya conmigo a Hebreos, si lo tiene ahí, Hebreos en su capítulo 5, Hebreos 5. Y versículo 7. Hebreos 5, 7. Cuando lo tenga me dice amén. Es el ejemplo de Cristo. Dice el versículo 7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Hijo de Dios, aunque pasó por diversos sufrimientos, pero dice que ¿por qué fue oído? A causa de su temor reverente. Mira qué es lo que pasa, hermano, qué es lo que pasa cuando alguien, hermano, se aparta del temor de Dios. Aquí Jesús nos enseña que Él fue escuchado, fue oído por ese temor reverente. ¿Cómo se ha perdido la reverencia, hermano? ¿Cómo se ha perdido la reverencia al Señor? Se ha perdido aún, hermano, dentro de las congregaciones. Se ha perdido la reverencia a Dios. Estamos en la casa de Dios. Bueno, quiero ponerle un ejemplo. Tal vez usted no, pero algunos sí. Cuando usted, años atrás, que usted y yo no conocíamos del Señor, entrábamos a aquella iglesia imperial. Y cuando entraban, ¿qué hacían las personas? Si iban con gorra, con sombrero, se quita la gorra. Se echaban la persignada y se hincaban entrando a la reverencia.
equivocadamente, pero hay reverencia, equivocadamente. Pero ahora, en la casa del Señor, que el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuánta irreverencia hay? A veces está el Señor hablando, está el Señor, hermano, exhortando, el Señor está de una de otra manera llamándonos la atención en el mensaje, la palabra, y unos se están riendo. Se están riendo. Otros están en el teléfono, están en un chat, están mandando mensajes. Hay otros que se ponen a comer. Acuérdense que es reverencia al Señor, no al hombre, no al pastor. Aquí la reverencia es pareja para todos. Entonces se va perdiendo poco a poco la reverencia a Dios. Dice la Biblia que los hijos de Elí, de un sacerdote, dice que ellos poco a poco, hermano, mire, se perdieron en la casa, se perdieron, conocían y sabían qué es lo que tenían que hacer. Pero dice que cuando traían a Dios lo que iba a ser sacrificado, ellos lo arrebataban, hermano, y no lo permitían. Otra cosa que ellos hacían es que dice que fornicaban con las doncellas en el templo. Y su padre lo sabía. Pero su padre es como aquellos que tienen, hermano, son bien indolentes, no insolentes, indolentes. O sea, pasivos, que no toman acción. El papá les dijo, hijos, se oye entre el pueblo que ustedes hacen esto y esto. Pero no, lo que se debe de hacer en una situación así es, hermano, cortar. Usted se me va de aquí. Usted no pone un pie más acá. Esto que usted ha hecho es tan desagradable delante de Dios y muy mi hijo puede ser. Aquí no tenemos que mezclar sentimientos. Cuando Dios, hermano, tenemos que honrar a Dios primero antes que a los hombres. No tengo que mezclar sentimientos que es mi hijo. No, una cosa es que eres mi hijo, otra cosa que estés haciendo lo contrario a lo que Dios dice. Y viene la palabra del profeta y le dice, Elí, por cuanto honraste más a tus hijos que a Dios, Dios te destituye del sacerdocio. Y tus hijos son hijos de Belial, o sea, hijos del diablo. Y van a morir. Y murieron. Y Elí dice que murió desnucado cuando escuchó, hermano. Entonces, mire las consecuencias. Entonces, cuando aquí dice, ¿por qué estamos hablando de eso? Que Jesús fue oído por su temor reverente. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no son oídas? Basándome a este verso. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no son oídas delante de Dios? Porque probablemente estamos, hermano, ya hemos abandonado el temor de Dios o estamos gradualmente descendiendo. Ya no hay temor de Dios. Hay cristianos que, miren, son creyentes, aman a Dios. Nomás llegando a la casa empiezan a sacar, hermano, palabrotas de 5 y 7 niveles. Y venir de la iglesia. Y decir que sos hija de Dios, que sos hijo de Dios. Y dices que eres pastor. ¿Cómo así? Entonces se va perdiendo el temor a Dios. Porque cuando uno está viviendo en el temor de Dios, uno teme. No. Yo puedo decir ahorita me van a salir alacranes, culebras y de todo la boca. Mejor me quedo callado. Es fácil decirlo. Vivirlo es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pierdo el temor a Dios? Estoy despreciando a Dios, estoy despreciando sus mandatos, estoy despreciando su ley. ¿Qué pasa cuando yo pierdo el temor a Dios? Vendrá calamidad y desgracia. Eso es lo que dice aquí. Vamos a leer los versos. Pero le adelanto, ese es cuando se pierde el temor a Dios. No hay respuesta a las oraciones, no hay. Y dice uno, pero ya oré. Sí, pero tú ya no tienes el temor a Dios. Mira lo que haces. El que teme a Dios donde quiera que esté, aunque esté solo, ahí es donde más hermano, se marca cuando estás solo, cuando estamos solos. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos solos? Donde nadie nos mira. ¿Qué es lo que hacemos?
Ay, hermano, yo cuando estoy solo, yo me duermo, a que nadie me moleste. ¿Ah? Es decir, necesito esa soledad, esa tranquilidad. ¿Qué hace cuando usted está solo donde nadie lo ve? Y aprovecho a ver películas de 3X. Nadie me está viendo. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Ay, escuchan mis oldies de los 80. Me recuerdan aquellas calles de mi barrio, la gente de mi barrio. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Ahí es donde Dios va a ver qué tanto le tememos. Ahora decimos, yo cuando estoy solo, ¿sabe qué hago? Entro a la presencia del Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. ¿Qué hacemos cuando estamos ahí solos? Ay, yo tengo el tiempo para escudriñar la palabra y poder decirle al Señor, Señor, no entiendo esto. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Hablo con Dios y puedo escuchar su voz. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Estoy en lo secreto con mi Dios. Qué lindo. O sea, mire, los dos extremos. Entonces, pues ahí vamos a ver quién realmente teme a Dios, ¿verdad? Porque aquí todos nos miramos bonitos. Usted aquí, nosotros, yo puedo aparentarle a usted, ¿verdad? Pero a Dios no le aparentamos absolutamente nada. Dios nos conoce, Dios sabe quién somos. Pero ¿a qué quiero llevarlo? Hermano, que vivamos, que volvamos a vivir en el temor de Dios. Que aún a esas cosas que nosotros decimos son pequeñas zorras. Son pequeñas mentiritas blancas, hombre, ya, eso Dios lo perdona, hombre, usted también exagerado que es, tan legalista que es. Mano, si no hay mentiras blancas, mentira es mentira, ¿verdad? Mentira es mentira. Entonces, ¿cuántos a fin de año pierden el temor a Dios? Y dicen, Señor, me entró el espíritu navideño, Señor. Ay, me siento tan triste que no estoy con mi gente allá en mi país. Señor, una nada más, permíteme. Y hermano, perdió el temor a Dios. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, si yo temo a Dios, no importa lo que venga. No importa, hermano, lo que yo le temo al Señor, yo lo voy a honrar, porque eso es lo que vimos acá, que tener temor a Dios es obedecerle, adorarle, teniéndole reverencia donde quiera que tú estés, donde quiera que yo me encuentre. Ya viene, hermano, ya casi estamos a fin de año, ¿no? Ya viene el tiempo de los taxes. Voy a echarme una mentirita. Mire, señora, cuando haga sus taxes, ponga usted a sus nietos. Ponga a sus nietos que están allá, le van a regresar 3,500 por cada. A usted póngalo. Perdóname, Señor, pero lo voy a hacer. Tú sabes que necesito decir. Miren cómo se pone. Hermano, no. Yo temo a Dios. No lo vamos a hacer. Temo a Dios, respeto a mi Dios y no importa que si me van a dar, no importa después vienen las consecuencias. Después el tío Sam, hermano, hizo los taxes en el 2018 al 2021, le están cobrando el dinero, le hicieron auditoría, va a regresar, eso es hoy, $7,000 y con intereses. Le dije a una hermana hace años, hermana, le digo, no lo haga. Me consultó, estoy hablando de unos 15 años atrás. Me dijo, yo pues ya no estaba, hermano, era líder en una iglesia. Me dijo, hermano, mire, fíjese que esto, no lo haga, le dije, no lo haga. Pero el preparador dice que no hay problema. Sí, él puede decir eso, le dije, pero usted es cristiana, no lo haga. Pues pidió el consejo y siempre lo hizo. Y ahí disfrutando sus $6,000, hermano. A los 2 años, bien afligida. El tío Sam le hizo auditoría y le cobraron toditito hasta el último centavo por haber mentido. Que diga que no fue a la cárcel. Entonces, cuando temimos a Dios, no importa
No importa, hermano, lo que digan. No. Yo temo a Dios y esto así va a ser. Entonces, es importante. Cuando, hermano, perdemos el temor a Dios, producimos un fruto pecaminoso, desagradable delante de Dios. Cuando vamos perdiendo el temor a Dios, hermano, viene la corrupción y viene la muerte. ¿Cómo es posible que este hermano, esta hermana se corrompió? Perdió el temor a Dios. También que estabas, hermano. Hermano, también que estabas cuando servías al Señor con temor, en obediencia, en reverencia. Qué bien estabas, me inspirabas, hermano. Pero nomás obtuvo su licencia de real estate y empezó a echar mentiras. Y hoy, hermano, está corrupto. ¿Por qué? Por el dinero, por la avaricia. ¿Cómo es posible? Perdiste el temor a Dios. Hay otros que están en la cárcel, hermano. ¿Y qué pasó? Pues mentí en las aplicaciones. Me echaron mentira y usted sabe que aquí con tío Sam se la cobran en el momento más adelante. Le voy a abrir mi corazón, ¿verdad? Porque yo sé que va a salir en redes sociales, pero no se lo diga a nadie. Aquí entre nos. Este año que acaba de pasar, yo estaba feliz, hermano. Dije, por fin van a regresar $2,300. Ay, y ya va a llegar el cheque, ya te había hecho planes, hasta una lista. Y ahí está mi esposa de testigo. Hice una lista, esto voy a comprar, esto voy a comprar y esto voy a ahorrar. Y que me llega una carta del IRS. Me dijeron, tú debías en el año 2022, 2023, no habías pagado no sé qué, la multa de no tener seguro y tenías un atrasado. Así que nos quedamos con tu dinero. Ah, qué decepción, hermano, dije yo. Qué ingratos, hermano. ¿Con quién se agarra uno, hermano? ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos? Entonces no hay más que, bueno, ni modo. Pero ¿a qué lo quiero llevar? Que a veces por querer obtener, hermano, dinero mal habido, cosas, mentir, a la larga va a ser, hermano, con una consecuencia. Entonces es importante, hermano, que veamos que nosotros estamos viendo cosas cotidianas, seculares de la vida, pero debemos demostrar el temor a Dios en todo momento. Tal vez en este fin de año tienes amistades o personas que te van a decir, mire, despidamos el año. Y le dice, una, hombre, no es ninguna. Tómense el hombre. Jesús tomó vino, dice Fiesta. Se vuelven bíblicos ellos. Jesús tomó vino. ¿A poco no lo va a hacer? O le tiene miedo al pastor, dice. Le digo esto porque a mí me lo decían. ¿Le tiene miedo al pastor? Yo, ¿qué le voy a tener miedo al pastor? Le digo, yo le temo a Dios, porque Él me salvó, Él me redimió, Él me está viendo. Entonces digo, pero tómate un hombre. No, yo temo a Dios. A lo que pasa que vos sos, me dijo uno, hermano más bravo, me dijo, ¿qué pasa que vos sos seguidor del pastor? Me dijo, vos sos seguidor de hombres. Decí lo que querás, le dije. No me interesa, no me va a cambiar eso. Yo temo a mi Dios porque Él fue el que me llamó. Y Él dice que yo sea santo y voy a ser santo. Entonces, ¿cuántos hermanos que el Señor los liberó del alcoholismo y llegan a hacer eso? Ahí empieza otra vez su caída. Y vuelven a tomar y ya, hermano, ya no vuelven. Hay quienes volvieron a tomar. ¿Cómo es posible? Si de ahí te sacó el Señor. Y empezaron, hermano, un familiar cercano empezó en eso y ya no lo pudo dejar. Y lamentablemente, conocedor, ministro, y murió como un homeless. Entonces, por eso que vuelvo y repito, el temor a Dios, hermano, se va perdiendo gradualmente. En algún momento nosotros hemos ido perdiendo el temor a Dios. Cuando uno deja de orar, hermano, cuando uno deja de escuchar la palabra, cuando uno deja el compañerismo, cuando uno dice, no, ya no me importa nada. Yo le dije, hermano, a alguien que no está en este país, le dije, no digas eso, no digas eso, no digas eso, a mí no me importa nada. No, le dije, no digas eso, ¿sabes por qué? Porque esto lo escucha, le dije, el Señor, y tú conoces del Señor. No me importa nada. No, sí te debe de importar, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Entonces,
Vayamos rápidamente, hermano. Jeremías 2:19. Vaya conmigo, por favor. Jeremías 2:19. Profeta mayor, Jeremías 2:19. Siempre, hermano, hablando de lo que es el temor al Señor. Cuando usted tenga la cita bíblica, Jeremías 2:19, lo leemos juntos. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 2, versículo 19. Amén. Leemos, dice el versículo 19, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. Mire, ¿qué pasó aquí? Hay castigo y condenación por la falta de temor. Perdió el temor a Dios. Le está hablando Dios a su pueblo. Le está diciendo, mira cuán amargo, cuán doloroso es. Entonces, hoy Dios nos trae una palabra de exhortación. Hoy Dios, hermano, nos confronta con su palabra. ¿Cómo está nuestro temor delante de Dios? Hoy Dios nos pone un termómetro espiritual a ti y a mí. Te dice, ¿cómo está mi temor del tuyo hacia mí? ¿Temes? ¿Temes hacer eso? ¿Temes y sabes bien las consecuencias de lo que va a pasar, pero aún así vas a ir? Entonces Dios dice, nos confronta el Señor con su palabra. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, hermano, si se pierde el temor a Dios, se perdió todo, nada lo detiene. Por eso es que vemos, hermano, tantas situaciones que uno dice, ¿cómo es posible? Si antes cómo estaba, sí, pero se descuidó. Sí, pero hermano, empezó gradualmente. Entonces, vuelvo y repito, otro verso más. Vayamos al último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es, hermano? Malaquías. Malaquías. Está antes de llegar al Nuevo, a Mateo. Así que busque ahí rapidito Malaquías. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 y versículo 5. Dice el Señor. Malaquías 3:5. ¿Lo tenemos? Amén. Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero, y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Mire con quién compara el Señor a los que han perdido el temor, con los hechiceros, con los adúlteros. Usted lo está leyendo conmigo. Mire qué grave es perder el temor a Dios. Qué triste es, hermano, que cuando un creyente ha perdido el temor a Dios y se da cuenta. Hay quienes se dan cuenta cuando, hermano, van ya casi ya al final, pero Dios les advierte, Dios les dice, no tomes esa decisión, teme a Dios, espera en su promesa, espera en su palabra, no actúes locamente, no lo hagas, Dios dice, no lo hagas, sí, sé que te está yendo, no te está yendo tan bien, pero teme, mantén mi temor. Y yo te voy a cubrir, yo te voy a sacar adelante. Mantén mi temor y vas a pasar al otro lado. Mantén mi temor. Pero ¿qué pasa? Muchos no temen. Saben que se están acostando con la mujer ajena. Se están, hermano, creyentes. Que hoy se divorciaron ya de su esposa, de su juventud. Se divorciaron. Ya no, ya me cae mal. Me cae mal. Ya no podemos. Diferencias irreconciliables. Esa es la palabra famosa de los de Hollywood. Diferencias irreconciliables, ya no. Pero Dios dice, teme, no lo hagas.
No lo hagas, es la mujer de tu juventud. No, es que allá sí ella me entiende, pero vas a ir a un adulterio. Pero no importa. Bueno, aquí está el Señor diciendo lo que va a pasar. Tuviste en poco mi temor. Mira. Entonces, hermano, ¿quiénes hoy se están lamentando? Se están quejando diciendo, ¿por qué? Porque no temen. Es mejor temer a Dios antes que a los hombres. Se acercó alguien a pedir un consejo a un líder. Se acercó a un líder que es delegado por el pastor a decirle, ese hermano estaba pasando por un fracaso, por una traición. Y se acercó, le dijeron, vaya y pida consejo. Lo dirigieron a cierto líder, anciano de la iglesia, hermano, y le dijo, hermano, fíjate que estoy pasando esto. Y la otra persona llorando, hermano, dolida, no se puede ni imaginar cómo se... Y quiero un consejo, hermano, ¿qué puedo hacer? Me fue infiel mi esposa. ¿Qué hago, hermano? ¿Sabe qué? En lugar de un consejo de la palabra como líder, temeroso, hermano, hay líderes que han perdido el temor a Dios y dan un consejo conforme a su mente, conforme a la condición en que están. ¿Y sabe qué dijo? Me siento mal llorando a aquella persona. Y ese líder le dijo, ¿te fue infiel tu esposa? Le dijo, sí. Brincos daría yo, dijo, si a mí me hubiera pasado eso, dijo. ¿Cómo así? Así dijo. Brincos daría yo, dijo, que a mí mi mujer me haga eso, dijo. Ya la curro, dijo, ya voy en busca de otra. ¿Para qué llorar? Le dijo, ¿para qué lloras? Si se manifestó y sacó a luz lo que realmente tenías ahí. No, ¿cómo así, hermano? Un clavo saca otro clavo, dice la gente de afuera. No, están bien clavados ellos, hermano, que no conocen la palabra, están bien condenados. Pero nosotros que conocemos a Dios, yo tengo temor de Dios. Y cuando tú temes a Dios, Dios te honra. Cuando tú te mantienes en el temor de Dios, Dios dice, yo te voy a sacar adelante. Yo te voy a levantar tu rostro. Yo te voy a honrar. No importa, sé que has pasado por eso, pero te has mantenido en mi temor. Yo te voy a coronar, yo te voy a honrar, dice Dios. Miren lo que va a pasar, hermano, la recompensa de vivir en el temor de Dios. Hay muchos versos para que leamos, pero no lo vamos a leer por el tiempo. Mire, la recompensa de temer a Dios y mantenernos viviendo en su temor es que Dios oye tus oraciones. Dios oye tus oraciones y mira, así hace Dios. Cuando nomás hablas con Dios, a veces ni te arrodillas. Sí, Señor, tengo este problema. Así rapidito. Dios obra de diferentes maneras, pero Dios responde. Sientes la convicción del Espíritu que Dios ya te oyó. Y te sientes con una paz y con una tranquilidad que dice, ya mi Dios me oyó. Solo estoy esperando que mi Dios actúe. Qué lindo, hermano. Porque temes, te mantienes en el temor. Esta es la recompensa de los que se mantienen en el temor a Dios. Dice que va a aumentar tus días, según lo relata Proverbios 10:27. Que dice que el que teme al Señor, sus días le serán prolongados. El que teme a Dios, sus días le serán prolongados. No así el que pierde el temor a Dios, sus días serán acortados. ¿Cuántos se mueren? Dicen allá afuera, hermano, yo he escuchado a muchos padres de familia que dicen, yo lo que sé, dice la mamá llorando o el papá, lo que sé yo es que mi hijo era el que me tenía que enterrar y yo lo estoy enterrando. Yo he estado en algunos funerales y hermano, y están llorando, dice, tan joven mi hijo, sí, pero hermano, fue rebelde a sus padres, se rebeló contra ellos y se fue. Y mire las consecuencias. Entonces, por eso es, hermano, el consejo es mantengámonos en el temor a Dios. Si hemos ido descendiendo poco a poco, volvamos al temor a Dios. Porque mire lo que dice aquí, hermano, las consecuencias que hay. Cuando Dios
Cuando tú y yo como creyentes, estamos en el temor de Dios, vendrá prosperidad para tu vida. Vendrán riquezas, vendrán bienes para tu vida. Bienes no solo hablando en lo monetario, sino viene, hermano, salud a tu vida. Viene fortaleza a tu vida, porque el temor está latente en tu vida y en mi vida. Tememos ofender a Dios. Cuando nosotros mantenemos y vivimos en el temor a Dios, somos gente sabia. Sí hay sabiduría de Dios. Sí hay sabiduría de Dios. Aquella persona dice, pero esta persona, ¿por qué se negó? No la entiendo, ¿por qué se negó a hacer esto? Porque teme y sabe lo que va a pasar. Sabe, entonces se aparta. Entonces, cuando nos mantenemos en el temor de Dios, hay una plena confianza. Hay un fluir en Dios. Todo lo que hagas para el Señor va a ser prosperado por el Señor. Todo lo que tú, hermano, tus manos palpen, el Señor lo va a prosperar donde pongas tus pies, porque eres una mujer temerosa a Dios. La gente de afuera, la gente inconversa va a decir, sin palabras va a decir esa mujer, ese hombre, son temerosos de Dios. Lo probé, busqué la manera de hacer esto y lo otro, pero ¿sabes qué? Es temeroso en Dios. Usted sabe que en los trabajos, hermano, no en todos, pero en algunos trabajos lo prueban, le dicen 3 meses de prueba, pero hay otros trabajos en que uno va, le pongo un ejemplo, va a ir a trabajar a una casa y lo prueban a uno. Deliberadamente dejan $300 acá, dejan 600 acá y dejan tarjetas de crédito ahí. Ay, como que están descuidadas. Lo están probando. Y cuando llega la primera, dice, ay, me hacen falta ya estuvo. Dicen, no eres digno de confianza. Me tocó pintar una casa, en mi profesión es pintor, de 7 millones. Aquí, hermano, en Lancaster, ahí en la M y la 25 West, está cercado ese lugar. Entramos con el contratista, empezamos a trabajar y el dueño era un anglosajón y la esposa era hispana. Y me dijo, William, te vas a ir a pintar la recámara. ¿Está bien? Y hermano, carísimo todo ahí. Y 2 niveles, le hago rápido la historia. Y entonces la esposa me dice, señor, disculpe, me dijo, la alfombra, por favor me la cubre porque la traje de Arabia Saudita y esto de allá y que... Hermano, dándose el paquete, ¿no? Entonces entré a la recámara, pinté y a los 2 días, dijo ella, se perdió un Rolex. No sé cuánto valía. Y el único que entró ahí es el pintor y dijo, ¿qué pasó? No pasó nada, no agarré nada. Dijo, vino el marido, que es empresario en Las Vegas, y dijo, ese reloj tiene que aparecer. No sé cuánto valía. Yo estaba tranquilo. Y el contratista, hermano, mi jefe, dijo, William, ¿no lo agarras? No, le dije, no agarré nada. Solo fui a pintar. ¿Y quiénes más entraron ahí? Pues yo, solo él, dijo la mujer. Hermano, no le hago larga la historia. Nos llevaron ante un detective a Los Ángeles. Nos pusieron el detector de mentiras. Me pusieron aquí en los dedos, aquí en el pecho. Y, ok, solo vas a decir sí o no. ¿Listo? Sí o no. Tu respuesta. ¿Tú viste el reloj? No. ¿Tuviste contacto con el reloj? No. ¿Tú tomaste el reloj? No. Y los resultados, 99.9, que pues no estaba mintiendo. Y resulta que la mujer lo tenía en otro lugar. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios, hermano, nos pueden poner ahí enfrente, mire cosas. Te pueden poner, no, yo temo a Dios. Yo temo a Dios. No voy a tomar absolutamente nada de Dios. Perdón de eso. Pero aquel hombre, hermano, a pesar que le indicaron, a pesar que le dijeron, no tomen lo anatema, no lo tomen, porque está, hermano, está para que ser desechado, para ser destruido. Pero más sin embargo, parece que fue Acán que tomó el lingote de oro, el manto babilónico y las monedas de plata y las llevó a su cama, a su recámara, a su casa. ¿Y cómo murió? Apedreado. Entonces es importante, mis amados hermanos, que cuando nosotros tememos y mantenemos el temor de Dios, siempre hay una provisión de parte de Dios para nosotros. No se escasea, hay provisión para Dios, para nosotros.
Cuando tememos a Dios, tenemos complacido a Dios. Vaya conmigo a esta última cita bíblica, 2 Corintios. Vaya conmigo y terminamos. 2 Corintios, capítulo 7. Mire lo que dice el Consejo Apostólico. Por eso es de vital importancia, mis amados hermanos, que nos examinemos si hemos perdido el temor a Dios. Volvamos antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Dice esta cita bíblica, 2 Corintios 7, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vez más. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es importante, mis amados hermanos, decir cómo está, hermano, el temor de Dios en mi vida. ¿Cómo está mi temor donde yo me muevo, donde yo, hermano, dando ese testimonio delante de Dios? Dice aquí el Consejo Apostólico que nos limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. ¿Cómo es que nos podemos contaminar tan fácilmente? Es una lucha continua que tenemos. Tenemos batallas en nuestra carne, ¿sí o no? Tenemos batallas en nuestra carne día con día, hasta que, hermano, hasta el último momento que respiremos, tenemos luchas en nuestra carne. Pero hay contaminaciones, hermano, del espíritu. Y nosotros tenemos que cuidar, tenemos el temor a Dios. Entonces yo me aparto de eso, y entonces estoy perfeccionando la santidad de Dios. Porque a veces decimos nosotros, hermanos, declaramos que el Señor viene pronto. El Señor pronto, a horas, hablando no las horas de la tierra, sino digamos las horas del Señor. ¿Verdad? Que estamos como en un tiempo extra, que el Señor pronto va a aparecer. Entonces cuando se dice el Señor pronto aparecerá, hermano, muchos nos podemos afligir internamente en nuestra alma, en nuestro corazón, porque nuestra carne nos podemos estar contaminados, cediendo a los deseos de la carne, ¿verdad? Podemos estar haciendo cosas indebidas, hermano, contaminados, contaminaciones del espíritu. ¿Cómo se puede contaminar a alguien así? Leyendo el horóscopo, a ver qué dice la suerte. Yo quiero que me lean la mano. Voy a ir que me lean la mano. Dios no me responde. Hermano, le van a leer las dos manos, los dos pies, y se van a endemoniar. Porque está haciendo lo contra de lo que Dios dice. Entonces hay gente que dice, no más, ahora como está la tecnología avanzada, dice, te voy a decir tu futuro. Estás sufriendo. Solo pon tu nombre aquí y te voy a decir qué es lo que está pasando. El Señor reprenda al diablo. Son pecados, hermano, contaminación del espíritu. Estar confiando o esperando eso. Hay quienes están, hermano, haciendo eso en lo secreto. Entonces dice aquí el Consejo Apostólico, limpiémonos, perfecciona la santidad en el temor de Dios. Decir, ¿qué tan santo estoy yo? ¿Cómo están mis ojos? ¿Cómo está mi lengua? ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo están mis oídos? ¿Cómo están mis pensamientos? Entonces cuando nos examinamos de esa manera, Señor, perdóname, Señor, porque todavía tengo este problema, esto en esta área, pero yo me vuelvo a ti, Señor, yo me vuelvo a ti, quiero estar en tu temor, porque sé, Señor, que temiendo a tu nombre, no importa lo que diga la gente, no importa, hermano, lo que venga, temo al Señor y a sus mandamientos y a Él obedezco, no miedo. Porque muchos, hermanos, a veces muchos están en el Señor, no todos, bueno, tal vez no son muchos, pueden ser pocos,
que están en el Señor, pero por miedo. ¿Sabe por qué? Porque no quieren ir al infierno. Y cuando les dieron el mensaje del evangelio, le dijeron: arrepiéntete, porque si no las llamas del infierno te están esperando. Y por miedo dicen: no, yo no quiero ir al infierno. Entonces esas personas no permanecen en el evangelio. Esas personas están por miedo. No, estar en el Señor es por amor, por obediencia, porque Él es mi Padre, yo soy su hijo. Porque ahora yo soy nacido de nuevo. Ahora yo tengo una identidad en Cristo. Sé quién soy. Sé que hay cosas que tengo que rendir al Señor. Pero no estoy por miedo. Estoy por amor. Y por amor es que debemos nosotros de obedecer. Decir: Señor, yo quiero vivir en tu temor. Cuando nosotros, hermano, estamos viviendo en el temor a Dios, es una actitud que te motiva a rendirte cada vez más a Cristo. Cuando estás en el temor a Dios, hermano, aborrecemos la iniquidad. Aborrecemos la iniquidad. Aborrecemos a tal punto la iniquidad que, hermano, ¿sabe qué? Aborrezco esto porque estamos en el temor de Dios. Aborrezco esto otro. Se acerca a alguien a decirte un chisme, se acerca a alguien a decirte algo. Aborrezco eso, hermano, no me lo digas. Aborrezco, porque estás en el temor de Dios. Pero el que ha perdido el temor a Dios dice: a ver, cuénteme, hermana. El hermanito tal. Sí, no puedo creer, hermano. ¿Y cómo fue? ¿Usted, quién le contó? No, fíjese. ¿Y cómo, hermano? Se vuelven actores de telenovelas, ¿verdad? Empiezan a escuchar. Qué triste, hermano. Y el chisme reina a veces en las congregaciones. El chisme reina. Y hay gente que se presta para eso. Como yo sí le dije a alguien hace un tiempo atrás. Que sí me enojó. Le soy sincero, me enojó. Y sí estaba comprobado que era chismosa. Me enojó. Porque yo mismo me daba cuenta cómo iba a poner en mal a los compañeros y después se me fue a poner en mal a mí. Entonces cuando salió le dije: mire, le dije: hermana, ¿usted le sirve a Dios o al diablo? Le dije. Ay, ¿cómo me dice eso, hermano? Dice, hasta se vuelven ellas muy... Hermano, le dije: ¿por qué usted fue a chismear? ¿Por qué fue a poner en mal? Ah, porque ese es mi trabajo. Le dije: no, usted le está sirviendo al diablo. Entonces una chismosa. Y usted lo que está haciendo, le dije: mire, en lugar de que esta gente bendiga a Dios, aborrece y blasfema el nombre de Dios, porque dice: muy cristiana. Y no, aquí en la iglesia, muy santa. Pero aquí es un diablo bien hecho. O sea, el temor a Dios debemos demostrarlo en todo lugar. Yo temo, no voy a hablar mal de alguien. Si a mí no me conste, y aunque me conste, yo no tengo por qué hablar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad? El temor a Dios te lleva a aborrecer la iniquidad. La iniquidad, hermano, es mayor que el pecado. La iniquidad es cuando uno ya conoce con conocimiento de causa y yo hago las cosas, eso se llama iniquidad. Por eso David dijo en el Salmo 32, bienaventurado el hombre cuyas iniquidades le son perdonadas. ¿Por qué? Porque David sabía que no tenía que tomar la mujer de Urías, pero él la tomó. Entonces cuando, hermano, vino y salió a luz su pecado, dijo: bienaventurado el hombre al cual Dios le perdona sus iniquidades. Entonces cuando nosotros conocemos de Dios y hacemos lo contrario sin temor al Señor, hermano, estamos cayendo en iniquidad. Y la iniquidad es penada por Dios. Por eso en Hebreos habla de Jesús y dice, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso tu Dios te ungió más que a tus hermanos. Mire qué lindo. Cuando tememos a Dios, Dios hermano, te da unas unciones maravillosas. Cuando pierdes el temor a Dios, hermano, usted rápido va a identificar a alguien que ha perdido el temor a Dios. Rapidito lo va a identificar. Y le dice: fíjese, hermano, que el hermano aquel, fíjese que no vaya a esa iglesia, hermano, que el pastor es un ladrón. Ese pastor, olvídese, no le consta, no sabe. Y sabe que no teme hablar mal de la gente. Si es cierto o no, no me interesa. Yo temo a Dios, yo no voy a usar mi boca para eso, no voy a contaminar a otros, no voy a hacer caer a otros porque temo a Dios. El Señor dijo,
¿verdad? Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Porque a veces hay gente que sirve de tropiezo, en lugar de ser de bendición. Tú has perdido el temor a Dios. Estás haciendo un negocio chueco. Aquí no, yo lo digo en general. Estás haciendo un negocio chueco a un hermano. Has perdido el temor a Dios. Y le dicen, hermano, este carro, olvídese. Es el último modelo. Pero del año 80, yo creo. Porque cuando lo maneja se le salió una llanta. Y dice, hermano, ¿y no ve que corría bien, pues? Se le salió una llanta. Y entre 3 llantas me quedé, hermano, en el freeway. No, saliendo del freeway. El hermano que me lo vendió me dijo, le estoy hablando del año 1986. ¿Para qué? Me dijo, yo no apenas estaba aprendiendo a manejar. Y el hermano me dijo, está, pero camina bien. Y fui a dejar a unas hermanas a la ciudad de Sunland. Cuando venía saliendo del freeway se le salió la llanta, hermano, y fue a parar encima de otro carro. Y entonces cuando le dije, hermano, me dijiste que estaba, no, yo te lo entregué bien y que no. Entonces, hermano, cuando defraudamos al hermano, cuando usamos la usura, eso no tiene temor de Dios, eso a Dios le desagrada. La usura es, hermano, ¿tiene necesidad? Sí, ok, yo te puedo ayudar, hermano. ¿Cuánto necesitas? $500. Ok, pero de esos $500 te voy a cobrar el 45%. Así hay gente. Asústese, así hay gente. ¿Cómo le vas a hacer usura con tu hermano? Eso es desagradable delante de Dios. Entonces hay gente que ha perdido el temor a Dios y está haciendo negocios dentro de las iglesias. Entonces, por eso, mis amados hermanos, ¿verdad? Hagamos lo que dice aquí, hermano, la palabra. El ejemplo modelo a seguir es a Jesús. Dice que aunque era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Y cuando oró, dice que fue oído por su temor reverente. Que tengamos el temor de Dios. Que antes de hacer algo, yo temo a Dios, hermano, no lo voy a hacer. Respeto a mi Dios. No voy a hacer semejante cosa, porque esto le desagrada a Dios. Ahí donde está, levante su mano. Digámosle al Señor, hermano, que queremos nosotros volvernos o mantenernos en el temor a Dios. Si has perdido temor a Dios, hemos perdido el temor a Dios en ciertas áreas de nuestra vida, volvámonos al Señor. Digámosle, Señor, yo quiero caminar en tu temor. Quiero vivir en tu temor donde quiera que yo esté, porque es a ti el que tengo que agradar. Es tú el que me llamaste, Señor. Ahora, Señor, te pido perdón porque, Señor, en algunas situaciones, ocasiones, Señor, yo perdí ese temor, Señor, y hice cosas, Señor, que ahora me arrepiento. Perdóname, Señor, enmiendo mis caminos, Señor, me vuelvo a ti, Señor, en este tiempo final que tú nos mandas palabra, Señor, para exhortarnos, nos mandas el alimento, Señor, que necesitamos, no lo que queremos, Señor, sino lo que tú nos vas a dar, la necesidad que tú miras en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, llegue a lo más interno de nuestro corazón, Señor. No solo nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, para que se haga vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, hermano, tómate unos minutos, examinémonos delante de Dios. Si nos hemos ido, hermano, perdiendo el temor reverente a Dios. Examínate y dile al Señor si hermano, nos hemos descuidado y hemos, hermano, hecho cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido, Señor. Perdóname, Señor. Perdí el temor, Señor. Muchas veces podemos ser encontrados, hermano, culpables de apoyar, hermano, pecados de otra persona. Muchas veces, hermano, la Biblia nos dice que no participemos en pecados ajenos. Muchas veces, hermano, cuando perdemos el temor a Dios, a veces estamos defendiendo lo que es indefendible. Por eso es necesario volver al temor a Dios. Teme al Señor, dice la Biblia, sobre todas las cosas guardadas,
Guarda tu corazón y teme a Dios. Guarda tu corazón y teme a Dios. Por eso hoy, Padre, este tiempo, esta palabra, Señor, los que nos escuchan, donde quiera que llegue nuestra voz, Padre, hay almas necesitadas. Tú que nos ves y que nos oyes, respóndele al Señor, respondamos a Dios. Porque todos en alguna manera hemos, hermano, descuidado ese temor a Dios, hemos descuidado, y muchas veces, hermano, estamos en una condición espiritual que es triste y lamentable, porque nos descuidamos, y hoy el Señor nos dice que volvamos a su temor, volvamos al temor a Dios. Que todo lo que tú y yo hagamos, hermano, lo hagamos con temor delante de su presencia. Que cuando vas a hablar, cuando vamos a arreglar, hermano, algo que vamos a confrontar, lo hagamos con el temor a Dios, de no hablar de más, de no aumentar, de no exagerar, de no mentir, sino hablar la verdad los unos con los otros, dice la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, nos ponemos delante de tu presencia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y dice el Señor, el mismo Señor dice en su palabra, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Isaías 11, versículos 2 y 4. Que esos espíritus, hermano, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, espíritu de temor al Señor, vengan sobre nosotros, donde quiera que nos vayamos, donde tú te encuentres. Que no tenemos que escondernos de nadie, no tenemos que escondernos de nadie, no tenemos que aparentarle a nadie, más que nosotros estamos viviendo y caminando en el temor a Dios. Temo a Dios, por eso no hago eso. Temo a Dios, por eso no quiero tomar esa decisión. Mejor consulto a Dios porque le temo. En el nombre de Cristo Jesús en esta hora, Padre, toca la vida de mis hermanos, sus corazones, mis hermanos que vinieron necesitados, mis hermanas que necesitan de ti, Señor. Bendigo la vida de cada una de ellos, Señor, de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Somos necesitados de ti, Señor. Todos necesitamos, Señor, esa palabra, Padre, es el alimento, es la medicina para nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, y que de aquí en adelante podamos hacer votos de obediencia delante de tu presencia. Que no solamente oigamos tu palabra, Señor, sino que la pongamos por obra. Que no solamente sea un conocimiento en mi mente, sino que se haga vida en mi corazón, Señor. Y que tome decisiones para vida eterna, Señor, en medio de este mundo, en medio, Señor, de todo lo que estamos pasando. Yo quiero caminar en el temor a Dios. Que el temor de Dios vaya delante de mí. Todo lo que realice, cualquier negocio, cualquier cosa que haga en el temor a Dios. Señor, porque te temo a ti, no digo esto. Señor, porque tengo temor de ti, yo debo de decir esto, Padre. No voy a consentir esto. Lo voy a hacer porque te temo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo a los que escuchan, Señor, por estos medios. En el nombre
nombre de Jesús, que allá donde estés, donde quiera que te encuentres, que la palabra de Dios, que es poderosa, llegue a lo más interno de tu vida. Que sea el poder de Dios, que sea su Espíritu Santo y su palabra que no regresa vacía. En el nombre de Jesús, donde quiera que estés, puedes estar en tu recámara, puedes estar en una cama convaleciendo, puedes ir manejando, puedes sentarte en un momento difícil de tu vida, puedes estar ahorita tal vez para tomar decisiones incorrectas. Teme a Dios, teme al Señor. En el nombre de Jesús, teme a Dios antes de hacer algo. Hay que temer al que vive. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, levante sus manos. Solo le decimos: mereces la gloria,